había resucitado, se apareció a los discípulos y antes de él ascender al Padre, dice que sopló sobre los discípulos y le dijo: recibid el Espíritu. Amén. Y dice el versículo número 23 de Juan 20: a quienes remitiere los pecados, les son remitidos, y a quienes se los retuvieres, les son retenidos. Eso dice la Biblia Reina Valera. La palabra de Dios para todos dicen: a quienes les perdonen los pecados, les serán perdonados, y a quienes no se los perdonen, no les serán perdonados. Amén. La Iglesia Católica se ha tomado este atributo para ella que no le corresponde. Se ha tomado el derecho de poder tener un confesatorio en su lugar, y que la gente vaya y le confiese los pecados al cura. Y entonces el cura va y le dice: bueno, yo te declaro perdonado, reza 100 Padre Nuestros o tal cosa, y ven paz, hijo mío, quedas perdonado. Y ellos se han atribuido ese derecho basado en este versículo, que a quienes ellos les perdonen los pecados les pueden ser perdonados en el cielo, a quienes no se los perdonan no se los han perdonado. Por eso excomulgan a la gente de la iglesia y dice que ya quedó excomulgado del cielo. Se ha atribuido un poder que no les corresponde. Pero este poder sí fue dado a la iglesia. La iglesia tiene un poder porque Jesucristo dijo: las obras que yo hago, ustedes las pueden hacer también, y aún mayores las harán. Quiere decir que y esto es una herejía, pero si Jesucristo perdonó pecados, en su nombre usted y yo podemos también perdonar. Amén. ¿Por qué mucha gente que por el pecado no puede recibir a Cristo? Porque el pecado lo tiene atado. Y yo he escuchado gente que dice: yo no quiero seguir consumiendo droga, pero es que no puedo. Yo quisiera dejar el vicio, pero no puedo. ¿Por qué no puede? Porque el pecado lo tiene atado. ¿Qué libera a esa persona de esa atadura del pecado? El perdón. Amén. ¿Qué libera a una persona de sus ataduras y de sus pecados? ¿Qué lo libera? El perdón. Pero ¿cómo una persona puede ser libre de su pecado si el pecado lo tiene atado? El perdón. ¿Y quién le va a dar el perdón? La iglesia. Usted y yo. Usted puede ver una persona que está en pecado, atada por el pecado, gente que está atada por el adulterio, hombres que no quieren fallarle más a su esposa, pero le siguen siendo infieles y no pueden dejar de ser infieles. Aunque no quieren ser infieles, no pueden, porque el pecado los tiene atados a eso. ¿Cómo van a ser libres de su pecado? Con el perdón. ¿Y quién puede darles el perdón? La iglesia. Usted puede ir en el nombre de Jesús y decirle: mire, en el nombre de Jesús yo declaro perdonado de ese pecado. Y el poder del pecado que está sobre su vida, por el perdón que le estoy declarando, se rompe en el nombre de Jesús, para que usted sea libre y pueda recibir a Jesucristo en su corazón. Amén. Por eso la Biblia dice: a quienes les perdonen los pecados les son perdonados, y a quienes usted no se los perdone no les son perdonados. A quienes usted le remitiere los pecados les son remitidos. Quiere decir que usted puede, hermano y hermana, en la autoridad de la palabra, soltar la palabra. Y soltar la palabra de perdón. Usted podrá decir: no es que nosotros no somos Dios para perdonar pecados. No estoy diciendo que usted va a perdonar en su nombre. No, es en el nombre de Jesús que usted puede perdonar el pecado de alguien. Amén. Amén. ¿Por qué la iglesia católica se atribuye un derecho que no le corresponde a ella? Porque como la iglesia no está tomando su lugar, otro lo está tomando malinterpretadamente. Amén. No quiere decir que la gente viene y se confiesa sus pecados hacia mí. No, porque yo no. Usted confiesa a Dios el pecado. Pero cuando yo veo que alguien está atado por un pecado que no puede ser libre, la palabra del perdón lo libera. Y recuerde que en el reino de las tinieblas el perdón no se conoce. En el reino de Satanás el perdón no se conoce, porque Satanás no perdona a nadie. Pero en el reino de Dios sí se conoce el perdón. Amén. Y la iglesia, en vez de declarar condenación, debe declarar palabra de perdón. ¿Sabe qué hacía Daniel? Confesaba perdón por su pueblo. Amén. Y usted y yo podemos pedir perdón y declarar perdonado a esta nación en el nombre de Jesús. Los humanos sufren cuando una persona durante toda su vida ha vivido rodeado de dolor y condenación, y cuando se le desata perdón, el perdón comienza a romper las ataduras en su vida. Y el siguiente paso es que esa persona sea sanada de todas las aflicciones físicas y mentales cuando se declara el perdón sobre esa persona. Amén. Por eso, después de Jesús soltar la palabra de perdón sobre aquella mujer que era prostituta, Jesús le sanó. Jesús sanó, perdonó. Primero le dijo a la mujer que había sido allá en el acto de adulterio, le dijo: mujer, tus pecados te son perdonados, ve en paz.
queda sana. Jesús soltó la palabra de perdón, y después de soltar la palabra de perdón, le sanó el corazón y le dijo: no, vete y no peques más. Cuando usted y yo libertamos de perdón a las personas, le abrimos a esas personas el mejor camino hacia el éxito, el camino de perdón. Así que yo le estoy desafiando: cuando usted ve a alguien sobre una persona que está muy atada a un pecado, que su hogar está destruido por el pecado de esa persona, y que está en un matrimonio del caos, yo le invito a que vaya donde esa persona en el nombre de Jesús y suelte la palabra de perdón. Y dígale a ese hombre que ha destruido su hogar y que está en adulterio, dígale: varón o amigo, yo le quiero decir algo, que tu pecado te es perdonado en el nombre de Jesús. Y cuando se comienza a soltar perdón, la palabra de perdón comienza a romper ataduras, a abrir el camino hacia el éxito para que conozca a Dios. Y el diablo no perdona a nadie. Amén. Diga conmigo: el diablo no perdona a nadie, no tiene misericordia de nadie, no perdona a nadie. Pero quiero decirle algo: pero Jesucristo sí perdona. Y algo más: y usted y yo también perdonamos. Yo puedo perdonar a la gente. Si alguien me ofende, puedo perdonar, puedo pedir perdón. Y si veo que alguien está atado por un pecado que está atormentando su vida, puedo en el nombre de Jesús desatar la palabra de perdón sobre ella y decirle: yo declaro que tu pecado en el nombre de Jesucristo es perdonado, y el poder del pecado se rompe sobre ti por el perdón que estoy declarando sobre tu vida. Sea la luz sobre ti, y cuando haya tinieblas, la luz va a ser hecha en esa persona. Amén. Entonces, ¿me está entendiendo? Quiere decir que la gran cruzada mundial de salvación en el mundo entero va a comenzar con el gran ejército de hombres y de mujeres que en la autoridad de la palabra libertan a los atados por el mal a través del perdón. ¿Qué dice Juan 3:17? Juan 3:17 dice: porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Amén. Así que necesitamos eso, hacer una gran cruzada que va a comenzar cuando declaremos la palabra de Dios. Vamos a pasar dos gráficas más. Jesús, cuando se encontró con el endemoniado gadareno, no le preguntó al endemoniado gadareno si quería ser libre. ¿Y sabe por qué no le preguntó si quería ser libre el endemoniado? Porque él estaba atado por los demonios. Estaba atado. Amén. No tenía ni la libertad para decirle: libértame, Señor. Antes, cuando el endemoniado gadareno vio a Jesucristo, inmediatamente le pidió que se fuera a sus contornos. Vete de mí, Jesús, porque has venido a atormentarnos antes de tiempo. Le pidieron que se fuera, pero Jesús soltó la palabra de ellos. Así que Jesús le preguntó al endemoniado gadareno si quería ser libre, porque él estaba atado. Jesús operó proféticamente y lo liberó, porque le decía a Jesús a ese hombre: sal de él, espíritu inmundo. Si usted lee la Biblia en Marcos 5:8, se va a dar cuenta de un hombre que tenía en su cuerpo, metido en su vida, más de 2000 demonios, que estaba atado por más de 2000 demonios, de todo tipo de demonio: muerte, violencia, seducción, de todo tenía una legión de demonios. Una legión se compone de 2000 soldados. Así que ese hombre estaba tremendamente atado, dormía en los sepulcros, vivía hiriéndose con piedras, salía desnudo, tenía un espíritu de exhibicionismo, salía desnudo en las noches, gritando, no dormía. Tenía un espíritu de insomnio que no lo dejaba dormir, violento, rompía las cadenas y los grillos. Y cuando Jesús se encontró con él, Jesús no le preguntó si quería ser libre, simplemente soltó la palabra y lo libertó, y le dijo al espíritu inmundo: sal de él, espíritu inmundo. Amén. Así que usted y yo necesitamos soltar la palabra. Igual con la mujer samaritana. Vamos, Jesús no le preguntó a la mujer samaritana si quería ser salva. Jesús operó proféticamente y la salvó, soltó la palabra de salvación sobre ella, y esa mujer conoció a Jesucristo. Amén. Necesitamos comenzar a lo que dice 1 Pedro 4:11: si alguno habla, hable conforme a ¿qué? A las palabras de Dios. Vamos a hablar de algunas declaraciones. ¿Sabe, hermano y hermana? Las declaraciones de fe, vamos, las declaraciones de fe nos salvan. Diga conmigo: la declaración de fe nos salva. Romanos 10, 9 y 10 dice algo. Romanos capítulo 10, verso 9 y verso 10 dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, ¿serás qué? Serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa ¿para qué? Para salvación. ¿Qué dice la Biblia? Que nosotros podemos hacer declaraciones que salvan.
con la boca se confiesa, ¿para qué? Para salvación. Por eso quiero hablar de esa parte. Las declaraciones de fe nos salvan. La salvación, mi hermano y mi hermana, según la Biblia, está ligada a las declaraciones de fe. Pero no solamente de parte del nuevo creyente, de aquella persona que necesita recibir a Cristo, que necesita hacer una declaración de fe por la palabra para ser salvo, sino también del obrero guía, de aquella persona que conoce de Dios y que necesita ganar almas para Cristo y convertirse en guía de ellos. Necesitamos creyentes que declaran la palabra de Dios. Amén. Dígale a tu lado: debes declarar la palabra de Dios. Necesitamos declarar la palabra de Dios. Y debemos convertirnos en cristianos que declaran la palabra de Dios. La palabra profética de salvación. Y corazones que reciben el impacto en su espíritu a través de esas imparticiones proféticas. Cuando yo puedo decirle a alguien: mire, yo declaro que estás perdonado en el nombre de Jesús. Yo declaro que tú eres libre de tu pecado. Yo declaro que tú vas a ser un hombre de Dios, una mujer de Dios. Y cuando comenzamos a hacer declaraciones proféticas, imparticiones proféticas, eso va a comenzar a impactar en la vida de la persona y va a comenzar a obrar en su espíritu a través de esas declaraciones proféticas, hasta lograr confesar con firmeza y fe la palabra de la salvación. Mi hermano y mi hermana, ese es el único camino para guiar a los pueblos por la libertad, por las cenas de libertad. Soltar sobre la gente la palabra de Dios. Amén. Escuché el testimonio de un hombre, de un muchacho que había conocido de Dios, pero que se había apartado, y cuando se apartó se metió al mundo tan fuerte, hermano, mujeres, licor, drogas. Y cuenta el testimonio que una vez llegó a la casa borracho, drogado, en la madrugada, y el papá había pasado la noche orando por él, y como que Dios trató con el papá en su corazón. Y cuando él tocó la puerta, el papá se levantó y fue y le abrió, y en vez de regañarlo, pudo haberlo regañado, pero Dios le habló que tenía que soltar palabra esa mañana sobre su hijo, palabra profética, y hacer declaración de fe que salva. Y cuenta en el testimonio que cuando el papá le abrió, lo primero que le dijo cuando lo recibió es: bienvenido a la casa, siervo de Dios. Usted, yo lo veo como un drogadicto y como un borracho. Yo lo veo hoy a usted como un hijo de Dios. Entra a la casa, siervo de Dios. Llegó el pastor de Dios a la casa. Dice que él entró y el hijo, que se sorprendió, dijo: mi papá está más loco que yo. No sabe cómo estoy yo, que estoy drogado, pero me viene a decir que yo soy un pastor. Y el tipo fue y se acostó, hermano, en medio del licor y la borrachera, fue y se acostó. Pero que a partir de ese día, esa declaración profética que el papá declaró sobre él, palabra de Dios sobre él, dice que algo comenzó a inquietarlo a él, algo, y que él comenzó a llorar y no podía parar de llorar, hermano, este muchacho en medio de eso. Y que ese día, a raíz de esa palabra, declaración de fe que se profetizó sobre él, comenzó a ir a la iglesia, y hoy en día es un pastor. ¿Qué pasó? El papá soltó palabra profética sobre él. Pudo haberlo condenado: usted que es un borracho, váyase de la casa. Y se puede hacer eso, pero el papá recibió una palabra de Dios en ese momento que debía su profetizar y declarar palabra de bendición sobre su hijo. Amén. Yo creo que es tiempo, hermano, de comenzar a soltar palabra de bendición sobre nuestros familiares y sobre nuestros vecinos. ¿Hay algún familiar perdido? Suelta palabra de Dios sobre él. Hay tinieblas en tu barrio, declara sobre ese barrio: Señor, declaro que sobre este barrio sea la luz, va a haber la gloria de Dios, y comenzarán a ocurrir lo que tú estás profetizando y declarando por la palabra de Dios. ¿Saben, mi hermano y mi hermana? La guerra de este mundo es una guerra de palabras. Amén. La guerra de este mundo es una guerra de palabras. El que confiesa mal, recibe mal. Es una guerra de palabras. Pero el que confiesa bien, recibe bien. Por tanto, confesemos bien. La vida y la muerte está en poder de la lengua. El que la ama comerá de sus frutos. Habla bien, háblale a tus hijos bien. Comienza a declarar sobre ellos: hijo, yo declaro que tú eres un siervo de Dios, tú eres una bendición de Dios. Aunque esté perdido, comienza a profetizar sobre él la palabra del Señor. Todo el mundo espiritual está ligado a confesiones de fe que comienzan con los creyentes enviados. Son cristianos enviados a anunciar por fe las buenas nuevas de salvación a la gente. Van a profetizar, a declarar palabras de Dios. Por eso, cuando usted salga a evangelizar, a toda casa que llegue, suelte palabra de salvación. Amén. Y los nuevos que vuelven en sí, producto de esa conversión y de esa declaración suya,
comenzarán a confesar correctamente, así como el hijo pródigo. ¿Qué pasaba? Yo imagino que cuando el hijo pródigo se fue de la casa, el papá todos los días se levantaba a orar por su hijo pródigo y a declarar palabras sobre él. Nunca lo fue a buscar, pero yo creo que el papá todo el día estaba profetizando y declarando palabras sobre su hijo. Señor, tú lo vas a traer como un hombre tuyo, reconociendo que te necesita. Y después de muchos años de ese proceso de confesión, algún día esa palabra estaba trabajando en el hijo pródigo y algo lo estaba inquietando, y fue la oración del papá. Hasta que un día ese muchacho reaccionó y, volviendo en sí, dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Y dijo: me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como uno de tus jornaleros. Y cuando volvió a la casa, hermano y hermana, el papá lo estaba esperando, pero tuvo un cambio de vida. ¿Qué fue lo que hizo que el hijo pródigo volviera en sí? Las declaraciones de su papá. Amén. Así comenzamos a declarar. Todo el mundo espiritual está ligado a confesiones de fe que comienzan con los creyentes que son enviados a soltar palabra sobre su barrio, sobre sus vecinos, sobre sus familiares perdidos, palabra de salvación. Amén. Y eso hará que se cumpla lo que ocurrió con el hijo pródigo. Jesús todos los días manejaba una lista, y yo me atrevo a decir algo que no aparece en la Biblia, pero yo lo declaro así. Jesús todos los días manejaba una lista. ¿Y sabe cuál era la lista que Jesús manejaba? Era que Jesús todos los días oraba por sus discípulos nombre por nombre. Amén. Así que la tarea suya y mía, hermano y hermana, por ejemplo, yo en mi caso, yo todos los días que oro, yo le digo a Dios: Señor, bendice a mis hijos, pero cambié esa medida. Así que de un tiempo para comenzar a decirle: Señor, bendice a mis hijos, a Jonathan Esteban, y con nombre lo coloco delante de Dios, y por Yeset Mateo, por nombre propio. Señor, son tuyos, ellos van a ser tus siervos, te amarán y vivirán para tu gloria. No ores simplemente por Señor, bendice a mis hijas y ya no más. No, di el nombre de ellas delante de Dios en tu oración, y eso es una declaración de poder sobre ese nombre.